El primero trata sobre un poco de una historia poco conocida de Huesca, que es la historia aeronáutica, que tuvo su época en los años 40-50, su época de esplendor, y que hoy pues, vive una situación muy diferente a aquella, ¿no? Soy piloto de vuelo sin motor y ahora mismo el director gerente del aeródromo de Santa Cilia. Y es la historia de la aviación en Huesca. Empieza en el año 11 con una historia muy curiosa, que es el primer vuelo sobre la ciudad de Huesca. En esa época se hacían, más o menos en la misma época, todas las capitales de provincia hacen su primer vuelo. El izquierdo dio una nueva alegría a la ciudad. Y el segundo documental que vamos a ver pues pasa un poco, es una historia paralela porque también tuvo su momento de esplendor. Es un pueblo del Pirineo aragonés que hoy, desde los años 60, está deshabitado. Soy antiguo vecino del pueblo de Escartín, que pertenece al Ayuntamiento de Broto, desde el municipio de Broto, que es un pueblo que tuvo vida, 18 casas abiertas. Yo conocí a muchas personas y un día vi desaparecer, los vi emigrar a todos. Y entonces hay una rica cultura en aquella tierra, en Sobrepuerto, y he recogido pues, todas las tradiciones, incluido la lengua que se hablaba. Y yo creo que, bueno, que son trabajos que hay que darles un poco publicidad y sacarlos del cajón, porque son historias realmente poco conocidas y creo que son bastante interesantes que la gente las pueda ver. Y no hay otra vía que no sea esta, prácticamente. Las escuelas se convirtieron en auténticas fábricas de selección y producción de pilotos.